Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación de un nuevo número de la revista Gaceta de Museos, publicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y el día de hoy nos reunimos para darle difusión a este número dedicado al tema de las maquetas y los dioramas. Estoy muy contenta, de verdad muy contenta de compartir esta charla con las doctoras Cintia Velázquez y Denise Elion, ambas estudiosas, conocedoras ampliamente en el tema de los museos, y ellas nos van a hacer este paseo e invitación por las páginas de esta revista. Decidimos y se aceptó de muy buena gana empezar a trabajar este tema en el comité editorial de la Gaceta de Museos, porque es un elemento que está presente en los museos. Están ahí, están las maquetas, están los dioramas y los damos por hecho, nos agradan, nos dan curiosidad, aprendemos de ellos, pero no habíamos visto esta necesidad real de reflexionar en torno a la utilidad, a su vigencia, a la misma materialidad de estos objetos. Y al mismo tiempo, estos objetos tienen, nos dan la posibilidad de ver cómo el museo es un ente vivo. El museo en sí, sus objetos, lo que se trabaja en ellos. Y digo que nos da la posibilidad de saberlos vivos, porque vemos cómo las maquetas y los dioramas se han ido repensando, revalorando. A veces se toman decisiones para qué hacer con ellos si ya caducan, si hay que rehacerlos, darles sus mantenimientos. Entonces, veíamos la necesidad de abordar de manera más profunda este trabajo para tener elementos y argumentos en los cuales poder tomar decisiones en función de ellos. El poder trabajar esta revista en lo particular la disfruté mucho, les puedo decir que la disfruté y por eso pienso que ustedes al hojearla también lo van a hacer, porque me dio la posibilidad, y lo van a encontrar en la revista, de conocer a muchos de mis compañeros del instituto de diferentes áreas. Están arquitectos, diseñadores, los mismos que hacen las maquetas, los museógrafos, la gente que se encarga de su mantenimiento. Entonces, la gente de restauración. Es un bagaje muy rico de vistas en torno a estos objetos y cómo han sido abordados. Ustedes van a poder ver cómo cada uno de estos artículos se dedicaron a, primero, reflexionar en torno a los conceptos que hay que utilizar al abordar y al estudiar el objeto de estudio, en este caso las maquetas y los dioramas, presentan una reflexión teórica de conceptos. Después vamos a ver una reflexión que a mí me gustó y que lo vi ya al final de la elaboración del número, que es una revista que nos muestra un pasado, un presente y un futuro. Un pasado en cómo hemos utilizado estos elementos, un presente, su vigencia, y un futuro, hacia dónde van, y más con la inserción de las nuevas tecnologías. Y algo que quiero resaltar antes de darle la palabra a mis compañeras es, también estamos rescatando a nuestro apoyo principal en el uso de las imágenes, que son nuestros museógrafos, en este caso, Licero Castañeda y eh, Leonardo Hernández, porque fue a partir del registro fotográfico que hemos encontrado en los acervos del instituto y aparte el registro que los fotógrafos actualmente tienen de ellas, que es que pudimos acercarnos y hacer un estudio de estos materiales. Es así que considero que es una revista bastante completa, ya ustedes la podrán revisar en las plataformas del instituto en versión PDF. Es así que le damos la palabra a nuestra compañera, a la doctora Cintia Velázquez, para continuar con esta charla de la revista Gaceta Museo dedicada a maquetas y dioramas.
¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación, Talía. Saludos, Denise, y pues un agradecimiento a los y las organizadoras de la fila, a todas las personas que nos acompañan en esta presentación y pues en especial un agradecimiento al equipo editorial de La Gaceta por la invitación y básicamente pues por seguir manteniendo en pie este proyecto, este espacio de verdad que es único en nuestro país para la reflexión de la práctica museal. em, yo considero que es un referente básico y siempre, ¿no? En las clases entre las y los alumnos del ENCRIM, ¿no? Siempre está el tema de vayan a Gaceta, porque es una historia, una documentación básica sobre todas las prácticas, ¿no? Y lo que ha pasado con las personas que trabajan, viven y disfrutan, ¿no? Los museos. Entonces, me encanta poder corresponder con este espacio tan especial y en cosa de unos minutos, de breves minutos, a mí me gustaría compartirles algunas reflexiones que yo veo en común en, en todos los artículos, ¿no? Y las cosas que me hicieron pensar, ¿no? Em, por supuesto que aquellos que quieran clavarse o leer un poco de espesura sobre definiciones, ¿no? De qué son las maquetas, qué son los dioramas, qué son los modelos, hasta dónde llegan unos y otros, lo van a encontrar. Hay al menos la mitad, si no es que más de los artículos dan un espacio a reflexionar sobre estos términos que ciertamente son muy resbalosos. Em, y yo creo que en gusto se rompen géneros, entonces no me gustaría enfocarme demasiado en eso, sino decirles que hay, ¿no? Y proceder a una segunda idea que me hicieron en la que me hicieron pensar los textos, ¿no? Y es que una de las cosas que hace, yo creo, tan valiosas e importantes a estos recursos es que son representan un enfoque de comunicación que priorizó la accesibilidad sobre muchas otras cosas, ¿no? Tienen una larga historia, una ya larga historia que aún no ha terminado, pero en su esencia yo lo que leo entre líneas es que detrás de las maquetas, detrás de los dioramas, detrás de los modelos, hay ese deseo, ¿no? De hacer comprensible, de visibilizar cosas que de otra manera no serían posibles o que sencillamente se quedan cortas mediante la exposición del objeto, ¿no? Que fue una estrategia que han usado por muchísimo tiempo los museos y que se queda corta en muchas cosas. Entonces hay varios textos, y aquí menciono algunos, ¿no? Como el de Galia Staropolsky, el de Patricia Ledesma y Manuel Gándar, el de Normedita Alonso, inclusive uno que tengo ahí sobre estudios de públicos, ¿no? En donde queda muy claro que los dioramas y las maquetas, ¿no? Visibilizan cosas que de otra manera permanecen invisibles, ¿no? Permiten jugar con la escala, permiten ver cosas que por su ubicación, por su tamaño, ¿no? Por la posición en la que se encuentran, sencillamente no podríamos ver ni comprender, ¿no? Permiten espacializar o tener una noción, ¿no? De la interacción entre un inmueble, una colección, ¿no? Y los usuarios, ¿no? Permiten completar cosas que únicamente son fragmentarias, permiten usar el cuerpo, ¿no? En la experiencia museal, favorecen la imaginación, el recuerdo, la percepción, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es observación a detalle, sensaciones matéricas, ¿no? Y por tanto, creo que el valor comunicativo, educativo, de vinculación de estos recursos sigue siendo incuestionable. Otra idea que me queda de haber leído los textos es que los dioramas y las maquetas, ¿no? Son producto de investigaciones muy amplias, ¿no? En arqueología, en antropología, ¿no? En materiales, ¿no? Y por tanto son síntesis que materializan muchísimos procesos, digamos, intelectuales, ¿no? Porque además en su origen y, digamos, a lo largo de su historia han tenido esa vocación, a veces más menos lograda, de documentar, ¿no? Científicamente o de proveer explicaciones lo más aterrizadas en la realidad posible, ¿no? Buscan ese impacto de realidad.
Sin embargo, pasa algo bien interesante con los dioramas y las maquetas, y es algo que yo no, creo que no me había percatado, y esa es otra de las cosas tan geniales que me dejó leer esta gaceta, es que ahora son punto de partida de muchas investigaciones. Es decir, establece un ciclo en donde ellos fueron, dioramas y maquetas fueron el punto de llegada, ¿no? De materialización de investigaciones, y ahora de ellos y de ellas se derivan investigaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la historia social y cultural, ¿no? Hay inclusive, lo comentan los textos, ciertos ritos o ciertas especies, ¿no? De alimentos que quizá hoy en día ya no conocemos o ya no existen. Entonces son una fuente de investigación sobre historia social y cultural, pero por supuesto que también son una fuente sobre procesos de diseño, ¿no? Y de manufactura, ¿no? Em, por supuesto que son fuente de investigación sobre procesos de conservación y materiales de conservación, ¿no? Son fuente invaluable para conocer la historia de una institución, y ahí concuerdo con lo que decías, Talía. Los dioramas y las maquetas nos permiten ver que los museos son entes vivos, orgánicos, que se transforman. Y entonces esos dioramas son como palimpsestos que permiten entender y adentrarnos en esa historia de la institución, ¿no? También podemos conocer las concepciones educativas, ¿no? Del tiempo y de las que le siguieron, ¿no? A partir de los remaches. Y por supuesto nos permiten conocer sobre la iconografía, ¿no? De una época dada. Y por tanto, sin clavarme demasiado, creo que los dioramas son como hipertextos, ¿no? Son recursos que nos permiten vincular con otros referentes que existen en nuestra cultura visual, ¿no? Libros de texto, imágenes, estampillas, edificios, ¿no? Entonces, son como un prisma a través del cual ver muchas cosas, ¿no? Y ahí los textos de Pavel Luna, de nuevo de Ledesma y Gándara, también el de Claudia Blas y Gilda Salgado, y por supuesto los tuyos, Talía, son fantásticos. Una tercera idea que me queda es que, y ya mencionabas algo de esto, Talía, es que los dioramas son una materialización increíble del trabajo inter y transdisciplinario que sucede en el museo, ¿no? Son en ese sentido objetos como muy, donde creo que ciertas jerarquías afortunadamente se desvanecen y donde todo mundo le entró al quite, ¿no? Eh, para mezclar saberes, técnicas, teorías que van desde la curaduría, ¿no? Y la investigación histórica hasta la carpintería, los esmaltes, el dibujo, o sea, ¿qué no hay en las maquetas y dioramas? No, nada, ¿no? Y creo que por eso son signos muy sanos de la importancia de ese trabajo que cruza, ¿no? Profesiones y saberes. Y ahí los textos de nuevo de Blas y de Salgado y el de Cristian Alberto Chávez son bien relevantes. La lectura de la Gaceta también me permitió ver una dimensión que de nuevo no había considerado, ¿no? Y es que maquetas y dioramas no son solo objetos de comunicación con los públicos, es decir, expositivas, como ya lo mencioné, sino que también son objetos de trabajo, ¿no? Quizá en otras profesiones, ¿no? Arquitectos o en profesiones técnicas, carpintería, esto es obvio, pero para los que estamos acostumbrados a hacer trabajo de gabinete, es algo que sale de nuestro horizonte, pero leyendo los textos, por ejemplo, de Normedita Alonso y Ricardo Alberto Obregón y de nuevo el de Chávez, yo me quedo con una percepción muy clara de que los dioramas y las maquetas permiten, por ejemplo, planear y dimensionar, permiten poner a prueba y corregir, ¿no? Todo este tema de los prototipos, permiten visualizar y espacializar. Y claro, como las y los autores reconocen, existen ya herramientas digitales, software que permiten hacerlo, pero hay algo en la materialidad, ¿no? De las maquetas que todavía funciona como un recurso invaluable, inclusive, ¿no? Para la formación y la enseñanza, por ejemplo, de ciertos procesos de la conservación y de la construcción, ¿no? Como en el caso de los retablos. Entonces, eso fue algo increíble que también me quedó y me hizo pensar en por qué todavía, una razón más de por qué los dioramas y las maquetas son aliados, ¿no? Y bueno,
también lo comentabas, Talía, hay algo que está entre líneas en los textos y que es inevitable. Esa pregunta y reflexión sobre la relación entre estos medios tan analógicos, digamos, y las nuevas tendencias digitales, ¿no? Y creo que no pecaré demasiado de imprudente cuando digo que a veces, quizás sin conocer, sin saber demasiado, emitimos opiniones que asumen que lo digital como que llegó para absorber todo y que sustituye, ¿no? Todo lo que había antes. Y al leer la Gaceta, yo percibí que es necesario cambiar la visión en la forma que entendemos la historia de estos recursos comunicativos, ¿no? Yo creo que más que una historia de ruptura, la historia que hay entre dioramas y maquetas es una historia de continuidad, em, como de nuevas formas a viejos problemas o problemas que siempre han estado ahí, ¿no? Por ejemplo, las iniciativas de computación interactivos em, fueron soluciones específicas que permitió cierto avance tecnológico de programación, etcétera, ¿no? A partir de los años, sobre todo 80, 90, ¿no? Pero cuya versión, ¿no?, analógica sucedió mucho antes, ¿no? Pero el problema que buscaban atacar, ¿no? El de la comunicación, el de la percepción, es el mismo, ¿no? Y qué mejor testimonio a esa necesidad de entenderlos como elementos que coexisten y que pueden seguir conviviendo, son las nuevas técnicas, por ejemplo, el videomapping, ¿no? Y la realidad aumentada, lo que nos muestran es que son recursos que se pueden complementar, porque las maquetas y los dioramas seguirán siendo un clásico, ¿no? Hay, por ejemplo, en el estudio público que yo publiqué, ¿no? Yo percibí mucho ese potencial y otros textos insisten y la experiencia nos demuestra que son muy atractivos, que generan mucha observación, em, mucho acercamiento intelectual y físico, pero que si a eso le sobreponemos nuevas técnicas digitales, se genera una experiencia más enriquecida, no empobrecida, sino enriquecida, pero por la contribución de ambas partes, ¿no? Y ahí yo justo, bueno, los textos de nuevo de Staropolsky, de Ledesma Gándara, creo que apuntan en ese sentido, ¿no? Pues me gustaría concluir mi intervención, esta breve intervención, que busca invitarlas a que lean y devoren este número, es que al terminar las páginas, a mí la sensación que me queda un poco como de proselitismo, es que estoy más convencida que nunca, ¿no? De la importancia de los dioramas y las maquetas como recurso tanto para las instituciones y quienes trabajan en ella, ¿no? Como para los públicos. O sea, los dioramas y las maquetas generan una comunicación accesible, ¿no? Entretenida, corporal, con nuestros museos, ¿no? Es decir, tienen un gran potencial, siguen teniendo un gran potencial comunicativo. Dos, en sí mismos ya son documentos históricos y artísticos, no solo por todos los procesos de manufactura, la originalidad, la propuesta estética que está de ellos, sino por la información que ya resguardan, algunos pues a 60 años de su creación, ¿no? Em, Tercero, porque nos permiten planear y trabajar y hacer prototipos o procesos creativos en el museo que aún no podemos lograr de otras maneras, ¿no? Y uno importantísimo, son medios de comunicación viables y sostenibles a largo plazo, ¿no? El costo, mantenimiento, nivel de obsolescencia que tienen los recursos digitales es un gran tema y una gran limitante para la mayor parte de los museos de nuestro país, ¿no? Incluyendo los de la Ciudad de México. Y por tanto, frente a esa realidad, siempre muy cruda de la escasez de recursos, de personal, eh, el cambio tan rápido de equipamiento o al que obliga el equipamiento nos hace afirmar, yo creo que con mucha vehemencia, que hoy más que nunca los dioramas y maquetas siguen súper vigentes y que espero verlos por muchos años más
en nuestros museos desempeñando la fantástica función que siempre han tenido. Creo que eso sería, y pues de verdad, échenle un ojo a Gaceta porque no hay otra publicación en el país, al menos que le haya dedicado esa atención a ese tema. Pues muchísimas gracias por la invitación y sigamos la conversación. Muchas gracias, Cintia. Denise, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación a estar aquí compartiendo con ustedes este gusto de ver un niño nuevo, de ver el número 76 de la Gaceta. Muchas gracias a quienes están siguiendo esta presentación, que yo creo que yo francamente, ya ven que soy un poco desordenada. Yo sí quiero también hacer una provocación. Y voy a empezar la provocación diciendo que, bueno, sin duda este tema ha despertado, como mencionaba Talía, a una cantidad de profesionistas que en ocasiones no es tan fácil atraparlos para que escriban en la Gaceta, ¿no? Una parte de nuestros profesionales en los museos, pues su forma de comunicación es visual, es plástica, es de otro modo. Entonces, esta cuestión de sentarse a escribir es un reto. Y en esta ocasión, pues hubo una respuesta a la convocatoria increíble. O sea, tenemos una diversidad de miradas sobre este tema que yo creo que nos llevan a plantearnos, yo creo que más bien el colocar temas, así como ha hecho Cintia, colocar temas sobre la mesa. Voy a empezar con una anécdota. Alguna vez Jesús Martín Barbero, hablando sobre la cuestión de consumo cultural, ¿no? Contaba una anécdota que al salir de un cine, vio una señora que estaba altamente emocionada y al punto del llanto, y se acercó y le preguntó, bueno, señora, ¿qué fue lo que le emocionó tanto de la película? Entonces la señora, después de respirar hondo y ya en sollozo, le dice, es que en una de las escenas sale un perrito que es igualito a uno que yo tuve y quise mucho. El fragmento, el detalle. Y ahora que pasaban las imágenes, primero dos cosas. Uno, creo que hay algunos de los temas que se abordan que se ven totalmente diferentes en fotografía color. Creo que este caso de la maqueta, quienes estén interesados en el tema y todo, deberían de volver a esta presentación porque Talia nos ha compartido imágenes que no están en la Gaceta impresa. ¿Por qué? Porque las fotos originales son en color. Y la maqueta de Tlatelolco se ve diferente a color. Pero además, y aquí quiero ir intentando anclar, ¿no? Y aquí es la cuestión de cómo observamos. Y además era una provocación hacia el final también a Cintia. El cómo observamos. De pronto la maqueta de Tlatelolco yo creo que es una de las cosas que uno tiene en recuerdo más vívido de la primera vez que nos llevaron en romería en la escuela, en la primaria, a ver la sala azteca, ¿no? Que es así como protagónica. Y de pronto dentro de todo ese protagonismo y los monolitos espectaculares y no sé qué, uno daba la vueltecita y te encuentras con una maqueta maravillosa de una mujer excepcional que es Carmen Carrillo de Antunes. Eso es una de las cosas que te llevas guardada en la memoria y que seguirás viendo. Entonces ahora que pones, ahí está la foto, ahora que pones la foto, ya vieron al niño asomándose así con cara de, híjole, ese cuate sí está, es como de Power Ranger, ¿no? O sea, me acerco pero no tanto. Tiene una capacidad expresiva en el detalle, en el ambiente, que tiene razón, Cintia, son cosas que difícilmente se pueden expresar de otra manera. O sea, no basta con la espectacularidad de las piezas arqueológicas, además que por el tipo de materiales se han conservado. Hay cosas que es muy difícil de comunicar. Y una maqueta permite eso. En este caso, bueno, en estas maquetas que son expositivas. Porque yo creo que hay algunas cosas que deja abierto esto y es el ir pensando en esta representación tridimensional y cómo se ha usado. El texto inicial con el que se abre, pues ya como artículo, el de Galia Staropolsky, una de las cosas que hace también es ir a este recuento, ¿no? Histórico, porque somos muy dados a eso, ¿no? O sea, vayamos a los orígenes, ¿cuándo surgen las maquetas? Entonces vamos para allá. Entonces habla de los
de este uso público de los panoramas, pero sobre todo se ubica en Europa. Y de pronto, alguna vez intenté provocar a Thalía y no tuve mucho éxito, a ver si para el futuro, porque a mí cuando me comentaba lo de las maquetas, digo, es que están las maquetas también de cerámica arqueológica de Occidente de México, que además así les llaman los arqueólogos, hasta donde mi ignorancia, que es abismal, digo, es que es impresionante, me indica, les llaman maquetas los arqueólogos. Son una representación tridimensional de algo, de personas, de espacios, de templos, de algo. Y la otra es una representación tridimensional también muy interesante en Plazuelas, en Guanajuato, en el sitio arqueológico, que son tallas directas en piedra que están ahí en el sitio, que parecen maquetas urbanas, o sea, la disposición de una ciudad condensada y labrada en piedra. Entonces, hay otras formas también de representación tridimensional, más allá, pues, de estos orígenes que nos llevan siempre hacia la lejana Europa y al otro lado del charco. Tal vez creo que esta es una forma de acercarnos y el pensar. Yo creo que sí, a pesar de esta gran tensión histórica que está presente además también en los artículos, creo que una de las cosas que nos sigue dando comezón es esta cuestión de pensar en el futuro, de cuáles son estos recursos tecnológicos, a pesar de todos los asegúnes y limitantes por esto. Yo creo que es un camino en el cual tenemos que buscar justamente una interdisciplina que creo que no ha sido suficientemente explorada en el instituto. O sea, en algún número ya muy lejano, o sea, Rocío Ruiz, en aquel entonces estaba en la UAM, planteó esta cuestión en Calakmul, ¿no? De la realidad virtual y la realidad aumentada, y en fin, ¿no? Les estoy hablando de hace, ¿qué? 20 años, o sea, más o menos, ¿no? O sea, 17 años, una cosa así. Yo creo que los recursos tecnológicos nos permitirían el plantear a lo mejor estas maquetas que yo creo que son un tema muy interesante para ello. Ay, esta es otra de las fotos que hay que ver en color y hay que ver desde otras perspectivas, ¿no? Porque yo creo que como recurso tecnológico puede permitir, vean esto, por ejemplo, no les dan ganas de acercarse, no quisieran ver en detalle, no quisieran recorrer esto. Y este es el ejemplo de la maqueta de trabajo de las que hablaba Cintia, ¿no? Esta es la maqueta de trabajo que nos presentan del Museo de Antropología, de este juego de cómo se puede hacer una propuesta museográfica puesta en maqueta tridimensional, y así es, ¿no? O sea, más allá del AutoCAD y estas representaciones computacionales y los renders famosos que tardan horas en producir, pues esto también, pero bueno, la madera de la balsa es muy liviana y fácil de trabajar, entonces te permite estos acercamientos. Yo creo que podemos también pensar en recursos tecnológicos en donde justamente exploremos esta capacidad lúdica que se tiene cuando vemos estas representaciones que juegan con la escala. O sea, yo me quedo con las ganas de mover la condenada vitrina, darle la vuelta y entonces observar qué es lo que tiene dentro. O inclusive hasta desmontar la vitrina para ver cómo demonios está armada, ¿no? Que es una de las cosas también que puede permitir esta cuestión de recursos tecnológicos. Y podríamos entonces no solamente tener consumidores culturales, visitantes, sino también productores de su propia experiencia, digamos, ahí sí, virtual o tecnológica, a partir de estas posibilidades que podría dar, y me imagino yo, o sea, estoy pensando casi como en el siglo XIX, pensando en el siglo XXI, o sea, sí podemos ya plantearnos esto tecnológicamente. Digo, tantas cosas se han visto que yo creo que podría ser, ¿no? Y hay cosas que nos han permitido también esta cuestión de los escaneos tridimensionales. O sea, esta posibilidad de girar piezas, de ver, pero queda solamente aislado en la pieza. O sea, hay una posibilidad de que tienen, yo creo, las maquetas, de poner en juego detalles que estarían ahí. Y esto me lleva también a detenerme un poco en lo que me hizo pensar el artículo de Pavel Luna sobre el caracol. Por supuesto, en este número era evidente que iba a ser protagónico el caracol, ¿no? O sea, también Cintia es también partícipe de eso, porque el caracol es un espacio excepcional. Uno pensaría que a
60 años, no, en los 60 que surge la propuesta, a 60 años prácticamente del caracol, pues ya estaría como medio gaga, medio pasado, ¿no? Estas representaciones. Y no, y resulta que hay una forma de acercarse a ese espacio que hace que la preocupación presente en los años 60 sobre narrativas que no debían limitarse a las colecciones en este caso del Museo Nacional de Historia, que sigue estando ahí como un ícono de casi que fundacional del México revolucionario, necesiten alternativas narrativas. Y la alternativa narrativa es esta, el caracol. Claro, Cintia hace bien en ir explicando cómo el origen de la narrativa era otra forma en la cual se acompañaba de este tipo de ambientaciones, en donde había unas explicaciones adicionales que podían complementar la lectura y la visita de cada una de las escenas. Esto en la reestructuración, pues bueno, se omitió, o hay también transformaciones, porque el caracol, no crean ustedes que sigue siendo el mismo caracol, ¿no? Sí ha habido modificaciones, entonces es interesante ver cómo los públicos actuales se acercan a estos espacios y los ven. Yo creo que también hay una suerte de exceso de representaciones, como bien nos señala Cintia en su artículo. Pero bueno, quiero retomar un poco el artículo de Pavel, y pensar que justamente en ocasiones, sobre todo en este instituto que tiene la enorme responsabilidad de resguardo de patrimonio etnográfico, histórico, arqueológico, hasta paleontológico, tenemos una responsabilidad enorme con un patrimonio material que es inmenso. En buena medida es arqueológico, también hay que decirlo, ¿no? O sea, es un acervo en su mayor parte, hasta donde yo me quedé en los inicios de este siglo XXI, por ahí el 70% de las colecciones de los museos eran colecciones arqueológicas. O sea, la piedra y el tepalcate ganan. Y esa es una materialidad que para la propuesta temática de exposiciones nos ha limitado. Siempre nos hemos restringido mucho a las piezas que se deben de poner. No voy a decir quién, pero bueno, alguna tendencia museográfica. De pronto lo que quería y buscaba era una pieza inicial grandota, monumental, espectacular. Y si no tenías una, pues entonces pones 850 chiquitas, pero juntas. Porque hay que dotar de materialidad y espectacularidad, y es el discurso del objeto y lo que podemos hablar en torno a estas colecciones, lo que va a limitar, delimitar y permitir la propuesta de temáticas curatoriales. Y creo que esa materialidad habría que ir pensando que hace 60 años nos demostraron con el caracol que sin una sola pieza se puede hacer narrativas muchísimo más impactantes inclusive para la experiencia de los visitantes. También recuerdo por ahí en un artículo que publicamos en la Gaceta sobre Puerto Rico, en el cual hay un museo en donde no hay una sola pieza. Bueno, hay una pieza, ¿no? Un cuadro histórico, de tema histórico, y todo lo demás es una temática que gira en torno al miedo en San Juan, el miedo en Puerto Rico y cómo se ha expresado en diferentes momentos históricos. Entonces, bueno, como esto de la Gaceta en realidad, de este número de la Gaceta en realidad me ha llevado a divagar, el caso de Cintia también me detuvo en esta cuestión de los objetos, en cómo esta beatificación de los objetos excepcionales ha dejado fuera, tal vez, salvo algunas colecciones y salas con tema etnográfico, pero ha dejado fuera la representación de la vida cotidiana. Y vuelvo al niño de la maqueta de Tlatelolco. ¿Con quién se identifican ustedes? ¿Con el Super Power Ranger que está supervisando el mercado de Tlatelolco? ¿O que el niño en esa posición que es muchísimo más expresiva, de curiosidad ante pues, qué es lo que está pasando, quién es ese cuate? Tal vez es ese niño con el que yo me identifico y con el que siento empatía, porque esos somos la mayor parte de los visitantes de los museos. No formamos parte de estas élites que pudieron tener, qué sé yo,
la tumba de Pacal. O sea, yo no soy Pacal, ¿no? O sea, a mí no me van a hacer un ajuar de semejante lujo cuando me muera. Digo, difícilmente alguien va a incinerarme, ¿no? Entonces, o sea, yo no me identifico con Pacal. Y los otros con los que me podría sentir más cercana, más empática, más preguntándome cómo vivían, por más que buscas en las colecciones arqueológicas en los museos, por más que uno le rasque a las salas del Museo Nacional de Historia, difícilmente te encuentras. Seguimos centrándonos en una historia que es altamente elitista. Y esta representación de las maquetas también permite otras cositas por ahí, entrevistas, ¿no? Esa imagen de la corregidora en el Caracol, ahorita que lo pasó Talía, es increíble cómo no hicieron un suelo parejo. Las baldosas del suelo tienen un desgaste diferente. Entonces eso te permite identificarte, imagínate un espacio de uso en donde el ir y venir de la gente por cierta parte del patio, ¿no? Para llegar a la puerta, permite un desgaste que te resulta más familiar. Una situación en la que te puedes tú colocar. Entonces yo creo que ahí está, yo creo que una de las cosas que de pronto uno piensa es si hay que hacer nuevas colecciones, porque lo que yo quisiera decir no lo puedo decir con los objetos que existen. O plantearnos, pues, ¿por qué no vamos también jugando con exposiciones que no necesariamente tengan colecciones o que las colecciones no sean el hilo conductor y protagónico? O sea, no quiero una pieza enorme para la introducción. A lo mejor podemos ir buscando ya otro tipo de cosas. Y yo creo que la vida cotidiana, y aquí sí recuerdo la maqueta de la Casa Iroquesa del Museo Nacional de las Culturas, que ya en algún número, por cierto, también, Irene Jiménez Ubillaga, fue la primera persona en la Gaceta de Museos que escribió sobre una maqueta. Fue la Casa Iroquesa. Pero yo recuerdo a Irene cuando hizo la investigación para esa maqueta, porque es cierto que es un trabajo de investigación bárbaro, el detalle que logró. Pero además pude ver cómo hizo la investigación, cómo la documentó, cómo hizo el seguimiento de producción y cómo disfrutaba dar las visitas guiadas con niños en esa maqueta. Y era increíble, porque obligaba a los niños a que la palabra fuera un indicio y ellos se acercaran a observar los detalles. Y entonces entre ellos se provocaban, ¿ya viste tal cosa? ¿Ya viste tal cosa? Y preguntaban cosas que no conocían. ¿Y eso que está ahí colgado qué es? Y entonces Irene, pero era en respuesta a esta reacción de los niños, de los visitantes infantiles, que eso fue lo que recuerdo que me tocó ver en visita guiada con ella abundaba la información, que bien que tenía información Irene sobre la Casa Iroquesa, y entonces él satisfacía la curiosidad. Pero era ya en respuesta al público, en respuesta a esos niños que se estaban acercando al detalle y que entonces sí se detenían y se preguntaban por algunos detalles que no podían identificar, de cosas y objetos que estaban ahí colgados que para ellos eran desconocidos. Entonces creo que esta búsqueda del fragmento, del detalle en las maquetas, tiene una capacidad didáctica que es bárbara, ¿sí? En el caso de Cintia, hemos de decir que ese estudio de público que presenta es un trabajal bárbaro. Porque ella no hizo esta cuestión de encuestas, de a ver cuántos entran, cuántos salen, cuántos se detuvieron. No, hizo una evaluación de entrevistas, a partir de entrevistas dirigidas, pero semiabiertas. O sea, es muchísimo más difícil el hacer un análisis cuando tienes tal cantidad de información. Pero creo que eso permite una evaluación cualitativa que no está dada pues en realidad no en los estudios de público, sino en estos acercamientos estadísticos que de pronto son los que se han hecho de manera más frecuente. Yo sí quisiera preguntarle cuáles son los problemas para el análisis de esta información cualitativa. O sea, ¿cómo organizaste este mundo de información que te dan las entrevistas dirigidas? Y la otra es que, bueno, nos hemos concentrado mucho en la experiencia del presente de los visitantes, pero no nos hemos preguntado cuál es su proyección o cuál es su expectativa futuro. ¿Qué quisieran que hiciéramos? ¿Cuál hubiera sido la maqueta que les hubiera gustado ver en el Caracol?
Eso podría darnos pauta a reconocer cuáles son los intereses actuales, porque además los públicos se han ido transformando. Por lo menos esos que ya tenemos en el museo. Podemos preguntarles qué demonios quieren ver, qué es lo que les está inquietando o qué se están preguntando y no se acabó de resolver. Y les hubiera gustado saber. El artículo de Patricia Ledesma y Manuel Gándara sí me lleva también a pensar justamente en una cuestión que proponen o plantean, que es esta intuición. Bueno, primero decirles, o sea, si ustedes quieren ver también un recorrido no solamente histórico sobre las maquetas, sino en otros países, cuál es el uso que se les está dando a estas representaciones tridimensionales, modelos, maquetas o dioramas, tienen que leer el artículo. O sea, ya Talía nos presentó por ahí este juego de escala, ¿no? En el cual no solamente lo grandote se hace chiquito, sino el gusanito se convierte en Gulliver. Y eso permite también un acercamiento diferente, el juego de la escala. Es un fragmento con el que se juega en dimensión y que permitiría también el detenernos en la observación de piezas inclusive de las que ya son muy vistas, cuando solamente lo que haces es ampliar un detalle y colocarlo en primer plano. Eso se ha hecho en algunas propuestas en exposiciones fotográficas. Ese es el gusanote, ¿no? Bueno, no sé si es gusanote, pero bueno, el animalote que era animalito originalmente. En el caso de la fotografía se ha hecho en museos. Recuerdo alguna vez una pieza que estuvo años en una mesa, una pieza africana, y que de pronto llegó el momento de una exposición, se hizo un catálogo sobre ella, y veo una fotografía en la cual está un detalle de esa pieza que yo había visto durante 10 años todos los días, y nunca había visto que una de las figuras que estaban ahí tenía un ombligote saltado. Y cuando veo la fotografía y el enfoque del fotógrafo, me detengo en el detalle y aprecio de una manera totalmente diferente un objeto que para mí ya era casi cotidiano. Entonces, este juego de escalas y de dimensiones también permitiría el acercarnos a algunas cosas, hasta de manufactura, porque ahí va la otra. También de pronto, en este juego de escala, una pieza pequeñita, cuando tú la amplías, te das cuenta de detalles que tienen que ver, por ejemplo, qué sé yo, con piezas de reuso. Una pieza que puede tener un trocito roto, pero que encima la habían pintado, de lo que te está hablando, o lo que le habla a los arqueólogos, es de una pieza de reuso, de una valoración de ese objeto que se tuvo. Entonces te permite acercarte a otras preguntas, ¿no? Pero, y ahí es el pero con el artículo, o el pero que me surge de ir pensando, también el ver estos objetos nos obliga a tener una formación cultural para remitir y para hacer referencia. No es solamente un asunto de intuición, como señalan, creo yo, Patricia Ledesma y Manuel Gándara. La intuición es un asunto que puede ser historizado. O sea, no todos intuimos igual. Depende de una formación y un uso del lenguaje y un uso también de la información visual que vamos teniendo. Bueno, lo que sí quiero, porque hay que abrir espacio a esto, es invitarlos a que lean esto. Yo creo que da para muchísimas cosas. Creo que tendríamos que ir pensando en un siguiente número, pero a lo mejor también en una exposición en donde planteemos todo esto de lo que se está hablando aquí, cómo trabajamos en el instituto. Las maquetas del Museo de Antropología, estas fotografías del trabajo de los restauradores, y yo pondré en la entrada, prohibido el paso, solo personal autorizado, una cosa así, porque la gente siempre ha tenido ganas de ver eso, de ver nuestras bambalinas, así como estas maquetas, ¿no? Pues la parte detrás de los retablos, pues ahí están la parte trasera de los retablos. Entonces mostremos la bambalina, preguntémonos por nuevas formas de comunicar también lo que hemos sido y lo que seguiremos siendo. Entonces, yo lo dejo hasta ahí porque si no, no podemos tener espacio para interacción con nuestra audiencia. Muchas gracias. Cintia, Denise, muchísimas gracias por este recorrido
por las páginas de esta Gaceta de Museos número 76. Y pues bueno, cerramos esta parte de la presentación para irnos a la sección de preguntas y respuestas de los que nos están acompañando. Muchas gracias. Gobierno de México.